que gracias por vuestra asistencia en esta tarde calurosa de abril. Comenzamos esta 18 edición del Foro Olícola. Como veis, hemos visto o creído oportuno de hacer un giro y cambiar la fecha, por lo que todos sabemos, ¿no?, que las fechas de verano con la feria, pues la verdad que es más complicado organizarlo, de que los ponentes puedan estar aquí acompañándonos y demás, y hemos creído que era una buena opción, además de que acaba de acabar la campaña, de que estamos más metidos en lo que es la cosecha de olivar. Una vez dicho esto, lo primero es agradecer la presencia hoy aquí de la Directora General de la Paz del Gobierno de Extremadura. Muchas gracias, Mercedes, por acompañarnos. Como decía en la entrevista que hacía en televisión, la televisión local, pues yo creo que es la persona que ahora mismo más conoce las negociaciones y el funcionamiento que va a ser el futuro de la paz, bueno, en este caso en España y para nosotros en Extremadura, y que creíamos que era lo más importante que había que hablar en esta charla. Es decir, el foro de toda la vida, pues hemos intentado hablar de las cosas más importantes que había. Nuestras prioridades, como todos sabemos, vivimos del campo, somos campo totalmente, y entonces pues creíamos que aunque lo repitamos, lo hablábamos antes, ¿no?, que al final siempre hablamos de lo mismo, pero es que la paz ahora mismo es lo más importante. Lo era el año pasado, pero lo sigue siendo este año. Entonces, y más este año cuando ya estamos a punto de iniciar nuevo periodo, ¿no? Además, hemos intentado de que hablemos también de otras cuestiones importantes, y por eso después pues nos acompaña Raúl García Andrés, que es ingeniero agrónomo, que nos va a hablar del cultivo del almendro, y todos sabemos por qué, ¿no? Porque bueno, ya de hecho ya está habiendo algunas plantaciones nuevas de almendros en la zona, y que es bueno que tengamos otras alternativas de las cuales pues podamos vivir y tener esa opción, que no nos pase como pasó esta temporada pasada, la anterior campaña de olivar, ¿no?, de aceituna, que fue malísima, y si nos viene mal la aceituna, pues resulta que no tenemos otra cosa. Entonces pues pasa lo que nos pasó, que hemos tenido pues los años, en 2013 pues yo creo que va a ser el peor año que esperemos que recordemos y no vuelva a pasar, de cosecha de aceituna para Monterrubio, y ha hecho que tengamos esa mini crisis dentro de la crisis general que teníamos pues a nivel local, porque la verdad que ha sido duro, y bueno, yo creo que decir que no sepáis y que no hayáis sufrido, ¿no? Entonces, pues por eso esas opciones de que tengamos otros cultivos alternativos y podamos depender de otros ingresos que no sea solo el olivar, ¿no? Ya en su momento hablamos también del pistacho, que era otra de las opciones que había aquí. También se ha hablado del nogal y al final de cultivos que se han parecido, cultivo leñoso que se ha parecido al olivar, y que en esta zona pues se adapta bastante bien, y que desde luego ahora mismo los precios, ya seguro que ahora el almendro lo hablaréis, porque lo hablará el ingeniero, que los precios son bastante buenos y que aquí podrían funcionar bastante bien. Así que yo creo que era también una de las cuestiones que debíamos de tratar en esta charla. También vamos a hablar de la investigación, en este caso, de la variedad cornezuelo, que es la típica o la variedad aquí de la zona. También vienen de Alfonso Montaño García, que es responsable del proyecto del CETAI, que nos va a hablar también de los estudios que versan sobre nuestra variedad. También vamos a tratar sobre el uso del aceite en la cocina, y para eso vamos a tener al cocinero Manuel Felipe Gil, que yo creo que nos va a hacer una demostración. Además nos va a hacer unas tapas que probaremos, y será los inicios de la ruta de la tapa, porque mañana aquí también tenemos la ruta de la tapa, mañana y pasado. Por lo tanto, pues vamos a ver qué nos hacen, y a ver si mañana pues las tapas que probemos en los diferentes bares de la localidad pues se acercan a lo que nos haga este cocinero. Y además, como todos sabemos, lo que se intenta es que en todas esas tapas pues se use el aceite de oliva, pues como es luego, para dar publicidad y reconocimiento a nuestro aceite. Y digo que bueno, que también nos traen el punto de vista desde las organizaciones agrarias como digo, de la paz. Entonces es un poco el enfoque que le hemos querido dar a este foro olícola, y que bueno, pues esperar que sea de vuestro lado. Esto se baja.
¿Se escucha, no? Bueno, pues ahora un poco la línea. Yo cuando esta tarde pensaba un poco en este inicio, decía, bueno, yo a Mercedes, ¿qué le puedo pedir? Porque claro, ella es la directora de La Paz y bueno, siempre hay que pedir algo, pero ella no sabía qué pedir, porque no puede dar un camino, no puede. Pero bueno, yo creo que lo mejor que le podemos pedir a ella es que haga una buena negociación, porque, se lo comentaba antes, la economía de los pueblos necesita de estas ayudas, ¿no? Por desgracia, si Extremadura sigue siendo objetivo 1 porque lo necesita, y los acuerdos que se tomen van a ser importantes para Extremadura, y en este caso particular para Monterrubio. Por lo tanto, pues yo creo que es la mejor petición que podemos hacer, ¿no? Que haga unas buenas negociaciones para que esto pues, pueda funcionar lo mejor posible. A nivel local, esta cosecha, pues hemos tenido la suerte de que hemos tenido una gran cosecha, que los precios se están manteniendo, que va a permitir que se pueda hacer unas liquidaciones bastante importantes y que bueno, en el sector del olivar, pues de momento se empieza, por lo menos, se empieza a mantener y pueda tirar para adelante. Medidas locales también que se tomarán a favor, pues vamos a preparar varios caminos que nos va a preparar desde Desarrollo Rural, junto con la Mancomunidad del Municipio de La Serena. Vamos a preparar el camino de los Huelos y el camino de las Esillas. Se va a preparar, como habéis visto, el camino de los Laneros. O sea que yo creo que vamos a hacer ahí una buena inversión y que será en beneficio de los agricultores. Y creo que una vez que informo de lo que trata y va a versar esta charla, pues yo creo que nada más, no cansaros y darle la palabra a la directora, que es a la que queremos escuchar y que nos diga pues bueno, pues todas esos acuerdos y medidas que nos esperan y cuál va a ser el futuro que nos va a deparar y qué es lo que vamos a tener que hacer o cómo van a abrir las cosas para que sigamos, o para que sigáis, ¿no?, funcionando con esta paz y que nos siga, como yo decía antes, ayudando, porque es necesaria esa ayuda. Así que pues nada más, muchas gracias, y Mercedes, nada, que hagas una buena negociación, ¿vale? Y da paso a la inauguración de este foro. Bueno, muchas gracias, alcalde, por la invitación a este foro que lleva ya 18 ediciones y que trata pues sobre lo que aquí se produce, ¿no?, fundamentalmente sobre el aceite. Yo, como decía Antonio antes, es verdad que se lleva mucho tiempo hablando de la PAC. Una PAC, una reforma de la política agrícola común, es muy complicada y lógicamente lleva tiempo, pero además esta reforma quizás sea la más compleja de todas, porque es donde el Estado miembro tiene que tomar más decisiones. Hasta ahora prácticamente todo estaba decidido por la Comisión. Esta reforma de la política agrícola común queda abierto a bastantes decisiones para el Estado miembro. Esta reforma fundamentalmente se basa en tres aspectos. Uno, que es la superficie que va a tener derecho a ayuda. Otro, que son las propias ayudas en sí, que van a aparecer a partir del 1 de enero del 2015. Y por último, y como novedad, que no ha existido en ninguna otra reforma, ¿quién va a recibir estas ayudas? ¿Qué condiciones tienen que cumplir el agricultor, el ganadero, para recibir estas ayudas? Hasta ahora sabéis que prácticamente con tener la superficie era suficiente, con tener las hectáreas, pero ahora se necesitan una serie de requisitos. ¿Por qué? Para asegurar que las ayudas van destinadas a aquellos que producen o que tienen alguna actividad agraria, la que sea, el producto que sea, pero tiene que producir algo. Si hablamos de la superficie que va a tener derecho a ayuda, en primer lugar, cuando los agricultores y ganaderos declaréis en vuestra solicitud única en el año 2015, que es el primer año de aplicación, declararéis las hectáreas que componen vuestra explotación y se os concederá un cupo de superficie. Esa superficie que os van a asignar a cada uno de vosotros será la menor de 2 años, el 13 o el 15. ¿Por qué? Porque a nivel nacional la superficie que tiene derecho a ayuda se ha limitado al año 2013 para evitar que el importe unitario
por hectárea bajara mucho para los agricultores. Fijaros que ahora mismo declaráis 22 millones de hectáreas, entre 22 y 23 millones de hectáreas venís declarando anualmente todos los agricultores y ganaderos de España. Pero en esta reforma, superficie agraria útil podía aparecer hasta 38 millones. Es decir, si dividimos lo que ahora vienen recibiendo unas hectáreas en concreto entre más del doble, evidentemente se reducirían bastante las ayudas. Fijaros que de esos 23 millones de hectáreas que venís declarando, solo 16 millones tienen ayudas. Así que fijaros, si hubiera que repartirlo entre 38. Una vez que los agricultores tengáis asignado ese cupo de superficie, que será el menor de 2015 o 2013, siempre teniendo en cuenta que si habéis hecho un aumento de vuestra superficie por una compra o por un arrendamiento, se os considerará en la superficie, se os incluirá en vuestro cupo. Esas hectáreas, ese cupo de superficie que tengáis a partir del año 2015, será la que reciba los pagos. ¿Qué ayudas van a existir? A partir del 1 de enero del 2015 aparecerán los nuevos pagos desacoplados. Ahora mismo venís recibiendo un pago único que está desvinculado de la producción y que lo recibís por hectárea. El sistema es muy parecido. A partir del 1 de enero del 2015 existirá una ayuda por hectárea que estará formada por dos componentes, el pago básico y el pago verde. Irán unidos y se concederá por ese cupo de hectáreas que vosotros declaréis. Además, habrá una ayuda complementaria para los jóvenes que se incorporen a la agricultura, y esa ayuda consistirá en un aumento del 25% de los importes que reciban solo para las primeras 25 hectáreas de su explotación. Y por último, unas ayudas a los pequeños productores. Los pequeños productores son aquellos que reciben menos de 1.250 euros en su explotación. Esos pequeños productores recibirán unas ayudas a tanto alzado y tendrán un sistema específico para ellos. Estarán exentos de cumplir el greening, de cumplir con las condiciones para recibir el pago verde, y estarán también exentos del resto de condiciones que lleven los que no son pequeños agricultores. Pero a cambio no podrán transferir esos derechos, no podrán venderlos ni arrendarlos, a menos que sea por fallecimiento del titular. Además de recibir estas ayudas, vosotros sabéis que ahora se está realizando una modulación que se os hace a partir de los primeros 5.000 euros. Esa modulación, tal y como nos conocéis en el sistema actual, desaparece, ya no existe. Los pagos se limitan solo por importes elevados, y esos importes elevados son los que tienen más de 150.000 euros de ayuda. A partir de ahí es cuando se empieza a descontar un 5%. El resto, que se está descontando actualmente, desaparece. A partir del 1 del 2015, de enero del 2015, desaparece la modulación. Pero también hay un mínimo, que aquí puede ocurrir, en esta zona se puede dar mucho. Hay un mínimo para recibir esas ayudas. ¿Por qué? Porque hay expedientes en los que su tramitación es mucho más cara que lo que realmente recibe el agricultor. Así que, para poder recibir las ayudas, el mínimo a percibir será de 300 euros por hectárea. ¿Qué ocurre? 300 euros por explotación. ¿Qué ocurre? Que como hay muchos perceptores que reciben menos de 300 euros, se le da un periodo transitorio para que se asocien, agrupen importe o intenten acercarse a esos 300 euros y superarlos. Así que el primer año, que será 2015, se recibirán todos aquellos que tengan ayudas por encima de los 100 euros. Si un agricultor tiene menos de 100 euros de ayuda, no lo recibirá. En el año 2016 se recibirán las ayudas que estén por encima de 200 euros totales en la explotación. Y por fin ya, en el año 2017, para poder recibir las ayudas hay que recibir más de 300 euros en la explotación.
El pago básico es uno de los componentes del pago por hectárea y ese pago básico se basa en una regionalización. ¿Qué es la regionalización? Fijaros que la Comisión lo que propone es que haya una tasa plana para todos, es decir, que todas las hectáreas reciban el mismo importe. Evidentemente, lo que hemos luchado en las comunidades autónomas y el Ministerio es porque se diferenciara el regadío del secano y los cultivos permanentes y los pastos. Es decir, que hubiera una diferenciación de las ayudas por hectárea de acuerdo con las producciones que había. De esta manera, ¿qué es lo que se ha hecho? Se ha dividido España en comarcas agrarias, que es un modelo que ya todos conocemos. Esas comarcas agrarias se han dividido a su vez en 4 tipos de superficie, que son secano, regadío, pastos y cultivos permanentes, y se ha diseñado un modelo que diferencia los importes en base a esas producciones. En eso consiste la regionalización. Si agrupamos lo que reciben cada uno de esos tipos de producciones en España, aparecen regiones económicas, es decir, se agrupan los agricultores y ganaderos de acuerdo con sus producciones en 23 regiones económicas. Pongo un ejemplo. Todos aquellos que recibáis un importe, por ejemplo, de 100 euros por hectárea, probablemente caigáis en una región que esté entre los 100 y los 200, por ejemplo, o entre los 100 y los 150. En esa región en la que caeréis todos los que tengáis ese importe del ejemplo de 100 euros, os tendréis que acercar a la media aritmética de esa región. Algunos os acercaréis aumentando importes y otros os acercaréis disminuyendo importes. En eso consiste la convergencia. ¿Por qué es tan complicado este sistema? Porque, como veis en la diapositiva, se han utilizado 2 criterios fundamentales. Que cada comarca agraria siga percibiendo sus fondos, los que venía percibiendo, o al menos que no exista transferencia de unas comarcas a otras de dinero, de presupuesto. Y luego, además, un segundo criterio, que es que los sectores no ganen unos para perder otros. Tampoco exista transferencia de dinero entre sectores. Teniendo en cuenta esas 2 condiciones, se ha diseñado este sistema de comarcas de distinción de tipos de producciones, de medias a las que hay que acercarse. Así que habrá 23 medias a las que cada agricultor tendrá que ir acercándose, como os decía antes, ganando o disminuyendo importes. Pero se ha establecido un límite, es decir, el que gane no puede ganar mucho, para no hacerlo a costa del que pierde, y el que pierde tampoco queríamos que perdiera mucho. Esos límites de la convergencia están establecidos en una pérdida máxima del 30% y en una ganancia máxima del 60% de la media. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que un agricultor, el que más pierda en España, perderá un 30% de su importe, pero repartido en todos los años que dure la reforma. Lo cual quiere decir que no pierde un 30% anual, sino que se reparte y perderá un 6% anualmente. Es un reparto, es una pérdida que se hace progresivamente hasta el año 2019. Y ese será el agricultor que más pierda, el que pierda el 30% dividido en los 5 años. Ahora, el que gane, ganará como máximo un 60% de la media a la que se tiene que acercar, y también lo hará progresivamente hasta el año 2019, poco a poco hasta el año 2019. En eso consiste la convergencia. ¿Cuándo se va a conocer esta regionalización y en qué comarcas caéis los agricultores? Es lo que ahora vosotros realmente os preocupa. ¿En qué región voy a caer para ver cómo van a ser mis importes y si voy a ir acercándome, aumentando o disminuyendo? Fijaros que esta regionalización está todavía viva. Nos encontramos haciendo pruebas, las comunidades autónomas con el Ministerio,
y todavía no están definidas ni siquiera las regiones. Si existiera ahora un papel donde estuvieran una serie de datos que realmente luego no van a ser los definitivos, realmente lo que conseguiríamos era que los agricultores confundieran las actuaciones que quieran hacer en su explotación. Así que cuando ya está cerrado definitivamente, que será a mediados de este año, porque habrá un borrador de Real Decreto de asignación de importes a los agricultores y en ese borrador se incluirá la regionalización, ahí conoceréis con la suficiente antelación antes de que hagáis la declaración del año 2015. Os dará tiempo claramente de ver en qué región caéis y qué importes, hacia qué importes os vais a acercar. Así que llegará 2015 y se os asignarán un número de derechos que coincidirá con la superficie que declaréis, la de vuestro cupo de superficie, que declaréis en 2015 siempre con el límite de la declarada en 2013. Y esos derechos tendrán importes. Aquí será más difícil porque prácticamente es un cultivo casi único de olivar, pero en el caso de que un productor, un agricultor, además de olivar, tenga ovino, por ejemplo, puede tener importes distintos para el sector del ovino y sus pastos que para el olivar. Así que se puede dar la circunstancia de que tengáis cupos, superficies con importes distintos. ¿Con qué se os van a calcular esos importes? Se os calculará una mochila que llamamos, en la que se incluirán las ayudas que recibís en el año 2014, en este en el que estamos ahora. A partir de las ayudas que recibáis este año es como se van a calcular los importes a partir del año 2015. ¿Cómo? Para todos entrarán en la mochila el pago único. Si además alguien tiene primas de la vaca nodriza, un porcentaje que será alrededor del 50% también se incluirá. Y en el caso que puede ocurrir aquí también de que alguien tenga rotación de cultivo, que es la siembra de cereales en secano con oleaginosas, proteaginosas y leguminosas, también si la recibe este año se le podrá incluir en su mochila. A partir de estos importes es como se calcularán los importes que vais a recibir a partir del año 2015. Una vez que tengáis asignados esos importes y se os distribuyan entre las hectáreas que tenéis, podréis transferir esos derechos igual que podéis transferir ahora los derechos de pago único. Los podréis vender o los podréis arrendar siempre dentro de la misma región en la que caigáis. ¿Quién va a recibir estas ayudas? Estas ayudas las va a recibir el agricultor activo. Como os decía antes, por primera vez, además de tener las hectáreas, hay que cumplir una serie de requisitos. Primero hay que tener la llave de entrada al sistema. Para entrar en el sistema de ayuda, la llave es haber recibido ayudas en el año 2013. Todos aquellos agricultores y ganaderos que hayan recibido ayudas en el año 2013 podrán entrar en el sistema, en el nuevo que viene a partir del año 2015. Si es un joven agricultor que se incorpora, su llave de entrada será, si se ha incorporado después del 2013, el haber pedido a la Reserva Nacional de Pago Único este año 2014. Una vez que tenga esa llave de entrada, al agricultor y al ganadero se le va a exigir una actividad mínima. Y esa actividad mínima está fijada en un porcentaje de los ingresos agrarios. ¿Qué son los ingresos agrarios? Los ingresos, cuando hablo de ingresos brutos, y serán lo que producís, las ventas de lo que producís, más las ayudas. Cuando un agricultor vende la aceituna, tiene unos ingresos que declara la declaración de la renta. Esos ingresos de sus ventas, más las ayudas que reciben de la PAC, componen los ingresos agrarios. Pues de esos ingresos agrarios, al menos el 20% tiene que proceder
de las ventas de lo que producís. ¿Cómo vamos a mirar la Administración ese dato? En la última declaración que haya disponible. ¿Y cuál será la última disponible? En principio la del año 2014. ¿Por qué? Porque cuando vosotros hagáis la del año 2014 será como muy tarde, junio del año que viene. Os dará tiempo a hacerla. Y cuando miremos desde la Administración a ver si cumplir esa condición, ya estará hecha esa declaración y podemos mirarla. En caso de que Hacienda no tenga consolidados los datos, o bien que un agricultor haya tenido un problema específico en este año 2014, podremos mirar en declaraciones anteriores. Pero siempre se va a mirar en la última declaración de la que se disponga. Además, tiene que tener su explotación inscrita en un registro de explotaciones. Si es agricultor, si lo que tiene son cultivos, tendrá que tenerlo en el registro de explotaciones agrarias, que en nuestro caso en Extremadura lleva funcionando hace muchísimos años. Hay otras comunidades autónomas que lo están creando actualmente. Y si además tiene pactos y quiere justificar sus importes con pactos, tendrá obligatoriamente que tener ganado y aprovechar esos pactos con ese ganado. Para ello tendrá que disponer de un código REGA, de un código de explotación, de un libro de registro ganadero. Y además tendrá que tener una dimensión adecuada, es decir, un número de cabezas determinada, que en concreto son 0,2 UGM por hectárea como mínimo. Eso significa, en el caso de las ovejas, unas 14 ovejas cada 10 hectáreas como mínimo o una vaca cada 5 hectáreas. ¿A quién se le va a mirar el cumplimiento de estos requisitos? A todos los que reciban más de 1.250 euros en su explotación. Es decir, si hay algún pequeño productor que recibe menos de 1.250 euros, no se le aplicarán estas condiciones de mantener una actividad agraria y del 20% de sus ingresos agrarios. Unido al pago básico está el greening, el pago verde, es el otro componente del pago por hectárea. Y ese se recibe fundamentalmente por hacer 3 tipos de actuación que veis en la diapositiva: diversificación de cultivos, mantenimiento de los pastos permanentes o prácticas ecológicas en un porcentaje determinado de la explotación. Fijaros como aquí tiene tanta importancia el olivar. En el caso de los cultivos permanentes recibiréis ese pago verde sin tener que hacer nada. ¿Por qué? Porque consideran que el olivar, al ser árboles, son sumideros de CO2 que ya contribuyen a la lucha contra el cambio climático. Así que tienen derecho a recibir el pago verde sin tener que hacer absolutamente nada. Y ahí estarán los 2 componentes del pago por hectárea: el pago básico y el green. Aquel que, además de olivar, tenga tierras de cultivo, tendrá, si esas tierras de cultivo superan más de las 10 hectáreas y hasta las 30, que mantener 2 cultivos. Uno de ellos puede ser una siembra cualquiera y el otro barbecho. En el caso de que supere las 30 hectáreas de cultivo, tendrá que tener 3 cultivos y uno de ellos podrá seguir siendo el barbecho. Existen además una serie de pagos acoplados. Esos pagos acoplados, lo que veis en la diapositiva, eran las producciones que la Comisión dio en su reglamento por el que se podía conceder ayudas ligadas a la producción. Solo se podía conceder un 15%, como máximo, porque sabéis que ya no se pueden conceder ayudas a la producción, hay que desvincularlas de la producción. De ese 15% se han utilizado unos 590 millones de euros, unos 585 millones de euros aproximadamente, que es el 12,08%. ¿Por qué se ha dejado un colchón? Luego lo veremos por qué se ha dejado un colchón.
y no se ha llegado al máximo. Si veis, los sectores que se han elegido son los que aparecen en la diapositiva. Está toda la ganadería, está el tomate y el arroz en regadío, están los cultivos proteicos y están los frutos de cáscara y algarroba. Fijaros que tenéis ahora una ponencia sobre cultivos alternativos, el almendro, y ese cultivo entraría dentro de los frutos de cáscara y algarrobas, tendrá una ayuda específica a la producción de esos cultivos. Aquí, y estando en una tierra de olivar, evidentemente, como veis, falta el olivar. ¿Por qué falta el olivar? Las comunidades autónomas pedimos todas la inclusión del olivar en los pagos acoplados. Desde Extremadura pedíamos el olivar tradicional, el de baja producción, otro el de alta montaña, otro el de... no recuerdo cómo los llamaban los andaluces, pero le daban un nombre específico a cierto tipo de olivar que prácticamente entraba todo. Es decir, que nos juntábamos con más de 2 millones de hectáreas de olivar en España para darle pagos acoplados. Conclusión, no había dinero para otra cosa, nada más que para el olivar. La decisión que tomó la conferencia sectorial, que es la reunión del Ministerio con las comunidades autónomas, es: este año 2015 será de prueba, por eso se deja ese colchón y no se agotan todos los fondos hasta el año 2000, hasta el 15%. Será de prueba, habrá una revisión en el año 2016. Esto funcionará así, los pagos acoplados funcionarán así un año y se mirará si hay algún sector que esté sobrecompensado, se le dé dinero de más, o hay algún sector que se le dé dinero de menos. Y se va a estudiar también la inclusión, la posible inclusión de unas hectáreas concretas de olivar. Pero tendremos que definir muy bien esas hectáreas que tendrán derecho a las ayudas y tendremos que pelearnos las comunidades autónomas, porque si no corremos el riesgo de que vuelvan a entrar 2 millones de hectáreas y se quede esto en agua de borraja. Así que en esa revisión del año 2016 espero que se pueda revisar el tema del olivar, el cultivo del olivar, porque así lo pone el acuerdo de la conferencia sectorial del mes de enero, y se pueda conceder una ayuda a cierto tipo de olivar, bien de bajo rendimiento o bien tradicional. Por hacer un repaso a los años de referencia, recordaros que la superficie que os van a asignar será la del año 2015, pero con la limitación de la que hubierais declarado en 2013. Ese año también será, si cobrasteis ayudas, la llave de entrada al sistema nuevo. Y por último, os calcularán las ayudas que vais a recibir a partir del 1 de enero del 2015 con los pagos que vais a recibir este año 2014. Es un poco de lío de fechas, pero esto se hace simplemente porque la Comisión no quiere que se elijan ni fechas muy antiguas ni fechas excesivamente cercanas que pudieran haber dado lugar a movimientos especulativos. Esto es un repaso a cómo nos encontramos en el momento actual de la reforma. Espero que les haya aportado algo nuevo y clarificado algunas cosas. Ya les digo que podréis conocer muchísimos más detalles cuando esté el borrador del Real Decreto a mediados de año. Y ahora os dejo con la siguiente ponencia. Muchísimas gracias por vuestra atención y un éxito para la 18 edición del Foro Leícola. Gracias. ¿Quieren preguntar bien algo? Si quieren preguntar, sí. Si alguien quiere preguntar algo, porque la verdad que ha sido muy clara, pero claro, yo creo que... Siempre hay dudas. La verdad que, bueno, este es un regalo que te hacemos de la denominación de origen, que te hace la denominación de origen. Muchas gracias. Su aceite más apreciado. Si queréis preguntar algo, ¿os ha quedado todo claro?
A ver. Todo claro es imposible, ¿eh? Mañana vais a tener, veo aquí una mesa redonda con las organizaciones agrarias y ellos aportarán su punto de vista también. Yo, bueno, pues si por romper un poco el hielo, si alguien quiere preguntar, yo creo que es bueno ya aprovechar tu presencia aquí. Sí. Entonces, al final, el olivar, decías que no estaba incluido al principio, como, es decir, realmente a nosotros, ¿no? Para lo que nos afecta, en este caso a Monterrubio, ¿cómo van a quedar los olivares, cómo van a quedar los agricultores que tienen esos olivares declarados y están cobrando su PAC, cómo va a quedar? Si van a seguir igual, si van a bajar, un poco, que yo creo que es lo que a todos nos interesa. El olivar tradicional, sí. Bueno, aquí tenemos es la mayoría de lo que tenemos es tradicional. Aquí tenemos olivar tradicional, pero bueno, aquí ya hay bastante. Súper intensivo. Bueno, súper intensivo, pero no en seco, o sea que aquí se está regando ya bastante. También, añadiendo esa pregunta, bueno, otro día tendremos una asamblea de la de regantes en la que se hablará de las últimas, como bueno, tú bien conocías también, las últimas noticias que nos han pasado desde el Ministerio, y también hablando con el director general de Desarrollo Urbano, José Luis Gil, pues también cómo quedaría si hubiera nuevas zonas de olivar de regadío, cómo quedaría también. Es decir, la primera, cómo queda el olivar, lo que hay, y si pasara a regadío una zona bastante importante del término, cómo quedaría. Bueno, la situación del olivar es la siguiente. Recibirá sus ayudas por hectáreas como viene recibiendo actualmente. Los importes no se podrán conocer, el que tenga cada uno, porque como dependerá de lo que declaréis en el año 2015, pues a priori no sabemos con certeza lo que vais a poder recibir, pero una idea aproximada la podremos tener todos a mediados de este año, como os decía. Nosotros creemos que se moverá en valores similares a los que se vienen recibiendo, similares. Y con la limitación de las pérdidas y las ganancias entendemos que quedará bastante limitada las pérdidas. Fijaros que el agricultor que más pierda, si pierde un 30%, que es un 6% anual hasta el año 2019, en la actualidad se le está descontando un 10% por modulación. Que es más importante. Esperemos que así se limiten las pérdidas. En cuanto a los pagos acoplados, en el año 2015 no los recibirán. No los recibirán por el problema que os decía, que si se pagaba todo el olivar, no había dinero para ningún otro sector. Y precisamente el olivar no era el que peor quedaba en las pruebas que se estaban haciendo. Pero no obstante, para el año 2016 sí que habrá una revisión y sí que podrá entrar, quizás, si se decide en conferencia sectorial, ciertas hectáreas de olivar. ¿Qué hectáreas de olivar pueden ser esas? Evidentemente no podrán ser las superintensivas ni las intensivas, porque estoy pensando que el dinero precisamente no se quedaría aquí en Extremadura. Entonces, habrá que primar lo que es el olivar tradicional. ¿Por qué? Porque los pagos acoplados son, por reglamento, para aquellas producciones que están en riesgo de abandono y que tienen una importancia social y económica para un Estado miembro, una región, para algo en concreto. Lógicamente, el que pueda tener más riesgo de abandono es el olivar tradicional, el olivar de montaña, es decir, hay que acotar, la comisión no deja que se dé pagos acoplados fuera de esas condiciones. Así que habrá que acotar qué hectáreas podrán entrar, pero siempre nos vamos a mover en ese orden de olivar tradicional. Ahora bien, a partir del año 2015, todos sabéis aquí que el olivar en Extremadura, dentro del segundo pilar, tiene 3 ayudas agroambientales: el olivar ecológico, la producción integrada de olivar y, desde el año pasado, el olivar de alta, no es de alta montaña, en zonas dependientes. Es decir, tiene 3 ayudas agroambientales solo para el olivar. La intención del Gobierno, que se está planteando en estos momentos el nuevo Plan de Desarrollo Rural, es seguir incluyendo ayudas agroambientales para el olivar y seguir manteniendo al menos las que están. Con lo cual, para el nuevo periodo de desarrollo rural 2014-2020, las ayudas agroambientales, que también las llevo desde esta dirección, he propuesto
que se sigan manteniendo lo que es la producción integrada, que aquí tenéis muchísimas solicitudes, la producción ecológica y para otras zonas la producción en zona dependiente, el olivar en zona dependiente. Y esa es la propuesta que va en el nuevo Plan de Desarrollo Rural de los años 14-20. ¿Una pregunta? Sí. Ha hablado del olivar superintensivo y el intensivo. ¿Qué marco tiene que tener el superintensivo y el intensivo? No, es lo que se refería un poco el alcalde. El superintensivo está en seto normalmente, no es como es distinto sistema productivo que el simple olivar que tiene regadío, que podemos considerar como más intensivo, que tiene más pies por hectárea. Aquí sí, pero sí, tenemos intensivo. Yo cuando me refería a superintensivos son los que son en seto, los que están ya como en espaldera y se recogen con máquinas. Una pregunta que hago es para el intensivo, no para el superintensivo, sino para el intensivo. No hay diseñada ninguna ayuda para un marco de plantación en concreto. No, pero es que no sé qué marco Vamos, sería general. obliga a tener un marco de general intensivo. Un marco de distancia de... No, obligación no. No hay una obligación determinada, no hay un número de pies determinado por hectárea establecido obligatoriamente. Lo que quiere decir es que sería igual, o sea, que la ayuda sería en un principio lo que está establecido igual para secano o... No, la ayuda por hectárea, que es el pago básico, y el greening es para todos. Cuando nos referimos a pagos acoplados que van ligados al olivar en concreto, ahí sí que sería olivar tradicional, el tradicional que todos conocemos, el que se ha cultivado siempre. No creo que pudiera entrar ni intensivo ni superintensivo, olivar tradicional y punto. Ahora, para las ayudas por hectárea, las ayudas desacopladas, ahí entra en principio todas las hectáreas de olivar, siempre y cuando su productor tenga la llave de entrada, cumpla las condiciones y todo eso. Sí, yo creo que se refiere, porque aquí normalmente el olivar que hay prácticamente todo, el 100% que es olivar tradicional. Lo que pasa que, bueno, que viendo las posibilidades de regadío, pues se está implantando en ese olivar tradicional, se está implantando Sí, sí, lo sé. Entonces, el olivar tradicional con regadío pues pasa a ser intensivo. Entonces hay un poco, yo creo que donde Antonio... Como todavía no están diseñadas esas hectáreas que podrían tener derecho, porque las teníamos que limitar mucho, porque si no ya os digo que aparecerían más de 2 millones de hectáreas, todavía no están diseñadas, pero en caso de que en 2016 se revise, sí que os dará tiempo de conocer qué hectáreas son las que estamos intentando. Nosotros desde luego siempre vamos a ir por el tradicional. De acuerdo, pues si no hay ninguna pregunta, pues me queda agradecerte pues la charla. Yo creo que nos ha quedado bastante claro dentro de lo De la complejidad. complicado, la verdad que lo es, y nada, vamos a pasar a la siguiente charla. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Se puede decir que esta primera jornada del 18º Foro Oleícola, pues estamos diciendo que estamos calificándola de éxito en cuanto a público, afluencia de público interesado. Desde las 5 de la tarde comenzaba todo con diferentes temas interesantes. Podemos resumir la PAC desde el punto de vista del Gobierno de Extremadura, la política agraria comunitaria, las subvenciones, las ayudas para los olivareros de Monterrubio, el interesante cultivo alternativo del almendro, el secreto del origen de nuestra variedad cornezuelo, que resulta que era la cornicabra morisca que nos han desvelado aquí hoy, más o menos. Y luego pues el secreto de la cocina con nuestro aceite de oliva virgen extra. Alcalde, valoraciones de esta primera jornada. Bueno, pues como tú bien has comentado, positiva, ¿no? La verdad que ha habido mucho más ambiente, mucha más gente interesada. Bueno, yo creo que interesada está siempre, el ciudadano y el agricultor está siempre interesado. Lo que pasa que, bueno, que muchas veces luego nos acordamos cuando llega el momento de informarnos, de interesarnos, y tenemos que preguntar.
hombre, que es para aprovecharlo, pero la verdad que se ha visto que ha habido mucha más afluencia de público hoy y que yo creo que hemos acertado en la fecha, ¿no? Y en cuanto a la jornada, yo creo que, como tú has explicado, mayor novedad y importancia de las charlas que ha habido, pues es repetirlo. La Paz, que es la persona que más sabe de la paz en Extremadura, es la directora general, que es la que lo está negociando. El tema del almendro, yo creo que es una alternativa bastante buena, que ya estamos viendo que hay agricultores que lo están implantando en los términos municipales de Monterrey y Creencia sobre todo, y que bueno, yo creo que el tema de la cocina pues está muy entretenido, y bueno, ya las imágenes pues se irán viendo, ¿no? Que ya está bastante bien, así que yo creo que ha sido positivo, y nada, a seguir mañana con la segunda parte de la paz desde el punto de vista de las organizaciones agrarias, que seguro que, como es loco, será diferente a la que muestra el gobierno, y bueno, a ver qué nos muestra, y sobre todo por lo que yo le decía a la directora, que la petición que se le puede hacer a ella, ¿no? Que no tiene otras cosas, pues que haga una buena negociación, porque la verdad que va a decir mucho el futuro de los pueblos y del olivar tradicional de Monterrubio, de los pueblos de Extremadura. Así que pues yo creo que una jornada fructífera, y a seguir en esa línea. Bueno, pues resumimos perfectamente lo que ha sido la primera jornada. En Semana Santa, cambio de fechas y a seguir así. Ahora vamos a ver lo que sucede en ese debate que tendrá lugar en la segunda jornada. Muchas gracias, alcalde. Gracias a vosotros.